El Centro Misionero Bethesda Cooper presenta su programa Venga a tu Reino con el pastor Albeiro Carvajal. Tómate un momento para escuchar una palabra que cambiará tu vida. Venga a tu reino. Bienvenidos. Damos la gloria una vez más al Creador de los cielos y de la tierra por esta nueva oportunidad que nos concede para anunciar su palabra, para llevar un mensaje que traerá cambio y transformación a tu vida. Por eso acompáñanos estos minutos para que puedas escuchar el consejo de Dios. Creemos que en su misericordia y fidelidad Él nos ayudará para que cualquiera sea la necesidad que hay en tu vida, si pones la fe y la esperanza en el Creador de los cielos y de la tierra, en el Señor Jesucristo, Él te puede dar victoria, Él te puede dar la salida. Y quiero concluir estas reflexiones acerca de la ceguera espiritual con el ejemplo, el testimonio de un hombre que también en algún tiempo de su vida estuvo en oscuridad, en tinieblas, pero apareció Jesús en su camino para abrirle los ojos, para quitar la ceguera espiritual que había en él, y luego este hombre llegó a ser un instrumento en las manos del Señor. Vamos a hablar de Saulo de Tarso, quien luego llegaría a ser el gran apóstol Pablo. Dice Hechos capítulo número 9, en el versículo número 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí está un claro ejemplo de un ser humano que en alguna época de su vida vivió en oscuridad, vivió en tinieblas. El caso del Saulo de Tarso le servía a la religión organizada y perseguía a los verdaderos cristianos, perseguía a la verdadera iglesia del Señor, a ese pueblo que había sido redimido por la sangre preciosa de Jesucristo, que ahora su vida estaba guiada por la palabra de Dios, por los fundamentos de la Sagrada Escritura. Y Saulo, en su ignorancia, en su ceguera espiritual, creía que lo que hacía estaba bien. Pero mire, algo tan extraordinario que sucede en la vida de este hombre es que tiene un encuentro personal con Jesús. Y quiero ratificar esto que he compartido en las anteriores reflexiones. El único que puede quitar la ceguera espiritual al hombre es el Señor Jesucristo. Como decía aquel ciego de Juan capítulo número 9 en el verso 25. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Por qué al ser humano le cuesta reconocer sus pecados, sus errores, sus faltas? Porque está espiritualmente ciego, porque está en tinieblas. Pero cuando aparece Cristo, como sucede en este caso con Saulo de Tarso, dice que le rodeó un resplandor de luz, el cielo, el mismo Señor Jesucristo, se manifiesta aquí a Saulo de Tarso para hacerle entender que estaba equivocado. Cuando estuvo ante la presencia de Cristo, él pudo reconocer que era un pecador que necesitaba de Dios. Y bueno, como Dios tiene planes, tiene propósitos con cada ser humano en esta tierra,
Gracias a Dios, Saulo de Tarso luego entiende el propósito, el plan que Dios tenía con su vida y llega a ser un gran instrumento en las manos del Señor. Como les decía, hoy en día la gente ha llegado al punto donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Porque está en oscuridad, está en tinieblas. La persona no logra entender, no logra comprender cuál es su realidad delante de Dios. Pero cuando venimos a Cristo y Él alumbra nuestras tinieblas, a través de la palabra nos hace conscientes de nuestros pecados. Por el Espíritu Santo nos convence, dice la Escritura, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vamos a arrepentirnos sinceramente y comenzar una nueva vida con la luz de Cristo. Es lo que le sucede aquí a Saulo de Tarso. Dios toma a este hombre y luego hace de él un instrumento en sus manos. Y aunque dice la Escritura que el impacto al estar ante la gloria de Dios fue tan fuerte que Saulo quedó físicamente ciego. Pero aquí hay una lección bien importante para nosotros, y es que Saulo, antes de tener un encuentro con Jesús, estaba espiritualmente ciego. Pero vino la gloria de Dios, la presencia de Dios en la persona de Jesucristo y alumbró sus tinieblas. Luego Dios le permite durante 3 días, dice aquí la Escritura, ser una persona invidente, quedar limitado en cuanto a su visión. Tal vez la enseñanza que Dios quería darle en este momento a Saulo es que así vive la humanidad, en oscuridad, en tinieblas, y que luego él sería un instrumento en las manos del Señor para ir a predicar el Evangelio, y que aquellos que andaban en oscuridad, en tinieblas, pudieran conocer al Cristo de la gloria para ser libertados, para ser salvos y para ser restaurados. Por eso leemos ahí en el versículo 15 de Hechos 9, el Señor manda a Ananías para que ore por Saulo. Le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y luego dice en el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esta experiencia marcó la vida del apóstol Pablo. Como estamos hablando, era Saulo de Tarso, pero luego llega a ser el gran apóstol Pablo y posiblemente el más grande evangelista y misionero que ha tenido la iglesia. Pero este hombre necesitó un encuentro con Jesús, que las tinieblas del pecado que habían en su vida fueran alumbradas, fueran disipadas, que recibiera espiritualmente la visión que necesitaba, porque como todo ser humano, lo hemos compartido acá, que no tiene a Cristo en su corazón, se encuentra espiritualmente ciego. Por eso hoy acepta el llamado que Dios te está haciendo. Recibe a Jesucristo en tu corazón, confiesa tus pecados delante de Él y vas a caminar a la luz de su palabra, a la luz de su evangelio. Serás una nueva criatura, podrás agradar a Dios y ser un instrumento de bendición para las personas que nos rodean. Cumplir el propósito de Dios con tu vida. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. El Centro Misionero Bethesda Cooper presentó su programa Venga a tu Reino, una palabra que cambiará tu vida, con el pastor Albeiro Carvajal. Visítanos en la calle Segunda, número 273, Barrio La Paz, Cooper. Contáctanos y escríbenos al celular 321-237-0054. Síguenos en Facebook Centro Misionero Bethesda Cooper y en Instagram @CMB Cooper. Te esperamos.